Muy buenos días, mi nombre es Luis Alberto y soy parte del grupo que expondrá el tema de manejo de bosques artificiales. Voy a hablar generalidades, entonces no es tan técnico, pero sí son los aspectos que se deben considerar antes de la elaboración de un manejo forestal de bosques artificiales. Para esto se tiene contemplado los niveles del manejo de bosque que, que van orientados a determinar qué clase de explotación se quiere realizar. La planificación del manejo sostenible tiene contemplado la legislación con el propósito fundamental de responder a las directrices de la utilización del territorio, como es lo que es la capacidad del uso de la tierra. La planificación, cuando proceda, debe además responder a las consideraciones del manejo en el contexto de cuencas. Entonces, también debe resolverse ese tema de conflictividad con el medio ambiente y las consideraciones de las cuencas cercanas a las explotaciones forestales. La planificación también contempla la planificación del manejo también contempla los planes operativos, los planes específicos de la repoblación, el aprovechamiento y la prevención y el control fitosanitario, así como también los incendios forestales. Los objetivos del manejo forestal se plantean en términos de la producción o más bien la protección. Los objetivos se deben orientar al aprovechamiento, siempre al aprovechamiento porque se busca un beneficio, o a la restauración y protección como acciones concretas para conservar el ecosistema o a contribuir a mitigación del cambio climático. Y en eso se basan los objetivos del manejo de un- de una explotación artificial. El periodo de aplicación del manejo, el periodo de aplicación de manejo se define como un plan o programa de manejo. Este se deberá concebir conceptualmente a menos que para la edad de rotación de la especie. Se debe establecer un periodo en el que se hará la explotación, siempre con los criterios de planificación de largo plazo. Los planes o programas de manejo deben elaborarse con vigencia anual, quinquenal, que significa que dado un plazo para el aprovechamiento del bosque, cada 5 años se deben actualizar los planes de manejos, y con herramientas que sirven para aportar información y fortalecer el plan de manejo que se ajuste a la explotación que estamos realizando. La extensión del plan de manejo, esta contempla el área. Eh, Tiene tres categorías: áreas extensas, muy grandes, eh, medianas y pequeñas. Eh, Dice los lineamientos no emiten juicio del valor sobre la definición del tamaño de operación. Estos pueden ser muy subjetivos y dependen de la legislación local. Esto quiere decir que hay que revisar lo que contempla la ley forestal para determinar un rango de qué es lo que se considera grande, de qué es lo que se considera mediano y qué es lo que se considera una pequeña producción para aplicar el manejo o la estrategia de manejo que se ajuste a el ritmo de la producción, la regeneración de estos bosques. Entonces, la extensión de la aplicación del manejo se debe ajustar también al área y la capacidad de regeneración de los bosques y otros aspectos que se consideran para el aprovechamiento también se ajustan a esta circunstancia. El inventario forestal es un instrumento que sirve para obtener información, eh,
no solamente las extensiones maderables, sino también de los productos no maderables, que puede ser leña, eh, o algunos que sacan horcones o eh, durante las podas pueden sacarse material que no exclusivamente puede ser utilizada como madera para producción de otros de otras de otros productos. Entonces, el inventario forestal hace un conteo de qué cantidad puede ser aprovechable y que pueda proveer un beneficio. Las metodologías de los inventarios y escalas de intensidad de la información que se presenten en cada caso dependerá de la ubicación del lugar, del área y la unidad de manejo en el contexto territorial, las circunstancias del lugar, del manejo de cuencas o áreas protegidas, así como el tamaño de la misma. Entonces, si tenemos una explotación cercana a una cuenca, no podemos hacer este, aprovechamientos muy extensos, tampoco en áreas protegidas, así como también en alguna producción así que no contemple estos dos aspectos. También se debe ajustar ese, esa forma de aprovechar. Y el inventario provee esa información que puede ser muy útil para que se haga la mejor eh, forma de aprovechamiento del bosque. Eh, Otro aspecto que se contempla es la regulación de la corta, que se debe implementar con la aplicación secuencial de la selección del criterio de regulación. Hay varios criterios de regulación que se deben considerar. La determinación de la corta anual permisible o posibilidad silvícola de corta y la planificación del aprovechamiento. Son tres aspectos. Selección del criterio, determinación de la corta anual permisible o posibilidad silvícola. Esto depende mucho de la capacidad del bosque de producción. La planificación la planificación del aprovechamiento también considera esto, el tiempo, el área y que permiten hacer esta planificación de la regulación de la corta. Criterios de la regulación. Los criterios de la regulación se basan más que hay dos enfoques, el criterio de área-volumen y el criterio de turno. El criterio de área-volumen se enfoca en terrenos o áreas extensas en donde se permita realizar un corte de un bloque o un rodal, dejando que siga creciendo otro para darle un futuro aprovechamiento. Este criterio puede ser muy utilizado en extensiones muy amplias. El criterio de turno es en áreas pequeñas en donde se espera a que llegue a determinada edad, entonces se hace la corta. No se puede hacer una corta de área volumen porque las extensiones no lo permiten y sería muy impactante el daño que se haría si se hace un corte eh, basándose en el criterio de área volumen. Los ciclos de corta para la determinación del volumen de aprovechamiento de bosques se podrán utilizar mediante el análisis de distribución diamétrica, que es una herramienta que sirve para determinar qué cantidad de madera hay en un bosque un poco irregular y permite cuantificar el volumen de todos los árboles que alcancen el diámetro mínimo de corta, considerando siempre los árboles semilleros. Luego, mediante una determinación de tiempo necesario para que los árboles de una clase diametral inferior se trasladen a clase diametral superior, se establecerá el ciclo de corta y el periodo el cual una unidad administrativa de bosque puede ser objeto de nuevo aprovechamiento. Estos criterios también deben estar apegados a los aspectos sociales que consideren la idiosincrasia de las poblaciones, así como la forma de aprovechamiento
de los bosques. Entonces se debe buscar una concesión en las comunidades que permitan desarrollar producciones sanas y que contribuyan con el desarrollo. Bueno, ahorita hablaremos de lo que es el manejo forestal. Ahora bien, el manejo forestal es prácticamente el cuidado que nosotros le damos a los bosques y a la tierra forestal para mantener su sostenibilidad, productividad, su capacidad de regeneración y su potencial ecológico, económico y social. Bueno, el manejo forestal lleva por ende lo que es un plan de manejo forestal. El plan de manejo forestal lo contemplamos prácticamente como un instrumento técnico que nos ayuda en la gestión forestal, permitiéndonos de esta manera aprovechar de manera sostenible los recursos forestales como la madera o los recursos no maderables para la obtención así de un beneficio económico. Dentro del manejo forestal tenemos varios componentes. Principalmente tenemos 4, lo que es la planificación, el aprovechamiento, la silvicultura y protección. Bueno, en la planificación la entendemos prácticamente como la ordenación forestal, en la cual es prácticamente el conjunto de técnicas que nos permiten la organización de la producción forestal con finalidades diversas, como lo son la protección forestal en el caso de cuencas hidrográficas, o bien la recreación en el caso de parques, o bien para la producción ya sea de madera, de leña, de carbón, de resina, semillas, broza, entre otros. Bien, durante esta etapa de planificación es necesario e importante obtener la mayor información posible de la zona, como lo es la zona de vida, la información del suelo, la topografía e hidrografía del lugar. Esta información se puede obtener a través de fotografías aéreas, las cuales rápidamente nos pueden brindar a nosotros información sobre estratos, topografía e hidrografía, pero siempre es recomendable realizar caminatas con la ayuda de una hoja cartográfica y personal del lugar que nos vaya guiando a través de los lugares y senderos para poder de esta manera obtener información con mejor detalle. Bien, dentro de la planificación tenemos lo que es la división del bosque. La división del bosque prácticamente la definimos con el término dasocracia. La dasocracia prácticamente persigue la agrupación del área con características homogéneas en cuanto a su estructura forestal, sus características propias del terreno, caminos o bien periodos de intervención. Con la subdivisión del bosque en unidades dasocráticas se crea la posibilidad de un mayor control con la asignación de tratamientos en el calendario de ejecución. Bien, la división del bosque la podemos llevar a cabo a través de estratos o rodales. Los estratos son prácticamente divisiones que se realizan dentro de un área de bosque que poseen características similares que la distinguen de áreas continuas o áreas cercanas. Los rodales posee un criterio de un carácter un poco más natural, es decir, en las unidades mínimas de área geográfica, la cual posee características de la misma especie, o bien clase de edad, clase de altura, pendiente del terreno, o bien la calidad del sitio. Bueno, cabe mencionar que dentro de un estrato pueden existir varios rodales. Bueno, ahorita hablaremos como segundo punto dentro de la planificación lo que es la edad de rotación. Bueno, la edad de rotación es el tiempo que transcurre entre el establecimiento de una planta o el establecimiento del bosque hasta el aprovechamiento de la corta final, es decir, corresponde a la edad en la que el bosque alcanza su madurez para su corte. Esta puede variar según el objetivo de producción o bien según la calidad del sitio. Como tercer punto tenemos lo que es el crecimiento, rendimiento e incremento. El crecimiento es prácticamente el aumento gradual en el tamaño de un organismo, en nuestro caso un árbol, o una población, en nuestro caso será un bosque. Bien, dentro de un periodo de tiempo determinado. El ritmo de crecimiento estará siempre determinado por factores internos, ya sean genéticos de la planta, externos como calidad del sitio y por el tiempo. Bien, el rendimiento, por lo tanto, será la acumulación de productos a una edad determinada. Esta estará en función de la especie y la calidad del sitio.
También tenemos lo que es el incremento, el cual consiste en la diferencia de tamaño entre el comienzo y el final de un periodo de crecimiento. Es importante conocer cuál es el rendimiento e incremento de un bosque, ya que en base a esta información se determina el estado actual de un bosque, ya sea si ese bosque en ese momento se encuentra en desarrollo o bien ya se estancó y ya no sigue creciendo o produciendo más volumen de madera. Asimismo, eso nos ayuda para calcular el volumen de madera que esperamos obtener en caso de aprovecharlo. Bien, tenemos diferentes tipos de incrementos. Tenemos el incremento corriente anual o ICA, el cual corresponde al incremento producido en un año y se calcula haciendo la diferencia entre el valor final del año y el valor inicial del año. También tenemos lo que es el incremento medio anual, que es el IMA, el cual corresponde al promedio del incremento hasta el momento actual. Este se calcula dividiendo el valor actual entre el tiempo transcurrido. Y finalmente tenemos el incremento periódico o IP, el cual corresponde al incremento producido en un periodo de tiempo mayor a un año. Este puede ser de 5 o 10 años. Este puede ser referido al diámetro, a la altura del árbol, al área basal o bien al volumen. Bien, hablaremos ahorita de lo que es la densidad final. La densidad final prácticamente corresponde al número de árboles por hectárea que se desea tener al final de la edad de rotación. En estos árboles se espera que se concentre o que se haya concentrado el mayor potencial de producción del sitio. Ahora, como quinto punto, tenemos la calidad de sitio. Este término expresa el potencial de producción de un área y se estima a través de la máxima cosecha de madera que el bosque produzca en un tiempo determinado. La calidad de sitio es prácticamente la suma de factores ambientales que intervienen en el crecimiento y desarrollo de una especie. Ahora bien, como sexto punto tenemos el estado fitosanitario. Acá consideramos la información relacionada a la existencia de agentes naturales o bien antrópicos que pueden estar ocasionando problemas al desarrollo normal de nuestro bosque. Su diseño es de suma importancia para el establecimiento del plan de corta. Bien, algo que es muy importante recalcar es la legislación general y las normas específicas, ya que para la formulación de un plan de manejo se debe considerar todos los aspectos que establezca la legislación y las normativas específicas, para que de esta manera sea congruente con las políticas generales del Estado con relación al manejo del bosque. Ahora bien, tenemos como octavo punto la determinación de la corta permisible. Bueno, esta es prácticamente una base dentro de un manejo forestal sostenible, la cual constituye la determinación de la corta anual permisible o CAP. Este es un concepto que expresa de manera numérica la capacidad productiva de un bosque, es decir, el volumen que se puede extraer anualmente dentro de nuestra plantación. Este se rige por los siguientes principios. Tenemos el primero, el cual es el incremento anual del bosque durante el periodo del plan de manejo. En este principio se establece que no se debe cortar más volumen de lo que el bosque puede crecer o puede producir dentro de un periodo de tiempo, en cuyo caso la corta permisible será igual al incremento anual. Ahora bien, tenemos lo que es la estructura del bosque. Si el bosque maduro es mayor a un 50% de la cobertura forestal total, se permite aumentar la corta anual permisible del incremento. Bueno, ahorita hablaremos del segundo pilar, el cual es el aprovechamiento. Esta labor consiste prácticamente en las labores de tumba de los árboles, desramado, troceado, entre otras. Estas tareas se pueden realizar de manera manual o bien mecanizadas. En el aprovechamiento se deben considerar tres aspectos. Primero es la seguridad del trabajador. Segundo es maximizar la eficiencia de operación. Y tercero, la protección de la biodiversidad y a su vez la sostenibilidad del recurso en manejo de bosques. Ahora bien, como aspectos importantes dentro de seguridad del trabajador mencionaremos limpiar árboles, alrededor de los árboles,
limpiar las vías de escape, identificar la caída natural del árbol, mantener un distanciamiento adecuado entre personas o trabajadores para evitar accidentes al momento de que un árbol caiga o lo tumben. También utilizar casco de protección en todas las operaciones de apeo. Bueno, ahora en la parte de maximizar la eficiencia de operación mencionaremos también otros aspectos a considerar, como es hacer las cortas de tumba con hacha o sierra manual lo más bajo posible. También trocear con sierra. Antes de trocear con sierra, medir la longitud del tronco para marcar la longitud de troza que da lugar, a su vez, a un menor desperdicio de acuerdo a los requerimientos de nuestro mercado. Bien, en la medida de lo posible se debe eliminar las gambas en los árboles que lo poseen para aumentar el tamaño de la primera troza de mayor calidad. Bien, en el tercer aspecto, que es la protección de la biodiversidad, mencionaremos que aprovechar solamente árboles marcados, comenzando con árboles más gruesos. También se debe considerar que el no cortar árboles de especies poco comunes o especies únicas. También de los árboles aprovechables, dejar árboles semilleros bien distribuidos dentro del área para regeneración natural o bien para la obtención de semillas para banco de germoplasma y utilización de plantaciones forestales. Estos deben ser marcados e identificados y protegidos. También se debe considerar que árboles dañados después del aprovechamiento deben ser botados para limpiar y mejorar el bosque. Bien, los árboles secos y grandes también se recomienda dejarlos para el refugio de vida silvestre. Pero eso ya sería también un poco de criterio del dueño de la plantación. Bueno, también concentrar las ramas fuera de claros para proporcionar de esta manera la regeneración. Bueno, ahorita hablaremos del tercer pilar, el cual es la silvicultura. La silvicultura prácticamente la entendemos como un arte, ya que esta trata de manera racional nuestro recurso forestal para mejorar su regeneración, su composición y desarrollo y adaptar sus beneficios a las necesidades de nosotros, ¿verdad? Eso a través de prácticas de manejo y mantenimiento que se van aplicando a una masa forestal para procurar su óptimo rendimiento. Estas prácticas serán aplicadas a la masa forestal en función de los objetivos que tengamos con la misma. Ahorita hablaremos de las tres prácticas más comunes, las cuales son las limpias, las podas y los raleos. En las limpias, bueno, pues prácticamente su objetivo es disminuir la competencia de las malezas por espacio, agua, luz y nutrientes. De acuerdo al sitio se debe determinar el momento oportuno y la forma en que se efectuarán las limpias. Esto principalmente en rodales recientemente establecidos. También tenemos lo que son las podas. En las podas las podas se deben realizar cuando se necesite producir madera sin nudos en turnos más cortos, existan ramas bajas que no caen por lo que es necesario cortarlas para disminuir de esta manera el riesgo de incendios de copas, para facilitar el acceso a trabajadores a las plantaciones y poder así realizar de mejor manera sus labores. Y también aspectos importantes a considerar al momento de realizar las podas son realizar las podas cuando se observe la muerte natural de ramas bajas. Si se retarda esto, puede llegar a dar lugar a la formación de nudos muertos o propiciar un riesgo de plagas y enfermedades, así como los incendios forestales o el acceso a la plantación. Se deben podar las ramas lo más cerca posible del tronco. También se debe podar entre el 25 y el 30% de la altura de la copa viva del árbol, o bien por debajo de la mitad de la altura total del árbol. También es importante que se debe utilizar herramientas bien afiladas para evitar que no se produzcan daños por golpes o desgarramientos en donde puedan introducirse plagas o enfermedades que al final de cuentas terminarán dañando nuestro producto final. También en lugares donde se diferencien las épocas secas con las épocas lluviosas, es importante que la poda se realice antes de que inicien las lluvias. Bien, finalmente tenemos lo que es el raleo.
El raleo prácticamente su objetivo es regular el espaciamiento que existe entre los árboles para favorecer el crecimiento en volumen de los mismos y bueno, así aprovechar de mejor manera la capacidad productiva del sitio. Es decir, en rodales muy densos se producen muchos árboles de pequeñas dimensiones y el incremento en volumen se minimiza, mientras que en rodales muy espaciados se subutiliza la capacidad productiva del sitio. Bueno, ahorita hablaremos de lo que es el último pilar, el cual es la protección. La protección, bueno, el manejo de las plagas y enfermedades. El manejo de plagas y enfermedades prácticamente se basa en un correcto diagnóstico de los daños causados por dichos organismos en el bosque. Sin embargo, es importante también tener en consideración de que factores pueden predisponer a los árboles a daños causados por insectos, ácaros y enfermedades. Estos factores los podemos clasificar en baja calidad de sitio, el cual lleva a un drenaje pobre o excesivo, suelos delgados o compactados, un pH inadecuado, deficiencia de nutrientes o deficiencia de materia orgánica. También puede ser de que la especie que estemos utilizando no se adapte adecuadamente al sitio, la influencia del tiempo como sequías prolongadas, lluvias excesivas, granizos o fríos inusuales o muy prolongados. También tenemos lo que es la actividad humana, el cual puede producir incendios forestales o uso inadecuado de algún producto químico. También tenemos daños por vía silvestre, como es el daño a la corteza por animales, en donde pueden introducirse enfermedades. Y para todo eso tenemos prácticas preventivas, el cual es primeramente escoger adecuadamente la procedencia de nuestra semilla, para que ésta se adapte de mejor manera y se desarrolle adecuadamente en el sitio. También evitar la compactación del suelo por pisoteo, esto generalmente en áreas silvopastoriles. También aplicar los raleos y podas a tiempo para de esta manera sanear el rodal de árboles enfermos, dañados o individuos y especies susceptibles a enfermedades. Bien, entre las alternativas de manejo de plagas encontramos las biológicas, las químicas, las mecánicas y manuales. Entre las biológicas mencionaremos que se pueden liberar parásitos o depredadores para reducir la población de plagas, el uso de insecticidas biológicos que contengan inclusiones de virus, uso de materiales biológicos que contengan la bacteria de Bacillus thuringiensis, por ejemplo. También entre las alternativas químicas podemos utilizar insecticidas convencionales para prevenir o reducir bien la población de alguna plaga. También usar modificadores de comportamiento como son feromonas, atrayentes, repelentes, inhibidores, entre otros. Y entre las alternativas mecánicas y manuales podemos optar por la quema, picar o prácticamente cualquier material vegetativo como ramas, semillas o bien árboles enteros que puedan servir como hospedadores para nuevas generaciones de plagas. También es importante prevenir el contacto de la madera cerrada o tumbada en el suelo, o sea, evitar que esta madera esté mucho tiempo en contacto con el suelo húmedo. Bueno, también finalmente mencionaremos lo que es la prevención de incendios. Esto es para un plan de prevención de incendios se deben considerar los siguientes aspectos o la siguiente información, el cual es dónde ocurren los incendios, cuándo ocurren los incendios, es decir, la época del año, qué causa los incendios y quién y por qué causa los incendios. Esto puede ser por costumbres, por ejemplo, agricultores cercanos que practiquen las rosas y por alguna razón no pudo controlar el fuego y se corrió y prácticamente provocó un incendio forestal. Entonces es importante tener en cuenta toda esta información para el adecuado manejo. Índice de Hart-Becking. Este índice, desarrollado por Hart y Becking, se define como la relación entre la distancia de los individuos y la altura dominante de una masa forestal. En otras definiciones, se dice que es el índice que relaciona el espaciamiento medio de los árboles con la altura dominante y
y este es indicado en porcentaje. La espesura se expresa en función de la separación media entre los pies y la altura de los mismos, a través de la tangente del ángulo que forma el fuste de un árbol y la línea trazada desde su cima hacia la base del pie, situado a distancia equivalente al espaciamiento medio. El índice de Hart-Becking es también conocido como coeficiente de espaciamiento en masas regulares. Este se define en la siguiente fórmula, donde S es el índice de Hart o de Hart-Becking, presentado en porcentaje. A es la distancia entre individuos en metros y H, su índice O, es la altura dominante en metros. El valor de A va a variar. Esto según se elija la distribución de los pies, ya sea según marco real o al tres bolillo. El espaciamiento medio A se deduce de la densidad N, existiendo distintos marcos de distribución, como se los mencionaba, distribución uniforme marco real o tres bolillo. La altura dominante, HO, se define como la media de los 100 pies más gruesos por hectárea. En este índice existen varios rangos. Si el índice es menor del 15%, nos indica que la espesura trabada con alto grado de intensibilidad individual de los pies que la componen. Si este porcentaje es del 15% o menos del 20%, las espesuras son completas, trabadas de masas en las que generalmente no se ha realizado aún tratamiento de mejoras, ya sea un clareo o claro. Suponen la mayoría de las masas procedentes de regeneración natural. Si este es del 20% o menos del 25%, la espesura completa que permite la ejecución de claras sin grandes problemas de estabilidad individual. Si este es el 25%, la espesura es incompleta, clara en adelante y suelen darse tras los tratamientos de mejora, en las fases adultas del arbolado o en masas con espesuras incompletas intrínsecas. Estado actual del manejo forestal. El manejo forestal en Guatemala ha sido una intención que se ha planteado en diferentes legislaciones con las que el país ha contado. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido reducidos, principalmente por falta de objetivos a largo plazo concretamente definidos, además de la falta de claridad conceptual del manejo forestal como base de una adecuada ordenación forestal, falta de políticas estatales de desarrollo coherentes que apoyaran el uso adecuado de los recursos naturales. La falta de claridad en las acciones que las autoridades deberían implementar permitió que el manejo de los recursos forestales haya sido orientado principalmente al aprovechamiento forestal, con el principio de extracción minera, lo que permitió la destrucción de importantes reservas forestales del país, tanto en cantidad como en calidad. La implementación de planes de manejo forestal tiene algunos requisitos legales. La legislación guatemalteca establece como requisitos a cumplir para realizar actividades de manejo forestal
dos condiciones básicas, independientemente del lugar de donde se encuentren ubicados los bosques, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas. La primera está establecida en el artículo 126 de la Constitución Política de Guatemala, en donde se declara de urgencia nacional la reforestación y además establece que los recursos naturales dentro de las fronteras de Guatemala podrá ser utilizada únicamente por personas guatemaltecas individuales o jurídicas, y la segunda está relacionada con el régimen de la propiedad o posesión de la tierra en donde se encuentran los bosques susceptibles al manejo forestal, y para todos los casos las leyes guatemaltecas permiten ejecutar el aprovechamiento de recursos naturales únicamente a los propietarios y poseedores de los terrenos. Previo a iniciar cualquier trámite con respecto al manejo forestal, es necesario determinar la ubicación de estos en relación con el SIGAP, ya que para áreas protegidas estas actividades se regulan por el decreto número 4-89 y sus reformas contenidas en los decretos números 18-89, 110-96 y 117-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Áreas Protegidas. Mientras que para implementar planes de manejo fuera de áreas protegidas, la base legal se encuentra establecida en el Decreto Legislativo número 101-96, Ley Forestal, y lo especificado en su reglamento. Tomando en consideración las premisas anteriores, a continuación se presenta con mayor claridad y a detalle las condiciones legales que están establecidas en las leyes anteriormente detalladas para poder implementar planes de manejo forestal sostenible en Guatemala. Para fincas fuera de áreas protegidas, la Ley Forestal establece en su artículo 48 que el plan de manejo será el instrumento técnico que regirá las actividades a desarrollar como parte del manejo forestal, así como el artículo 45 del reglamento de la Ley Forestal establece y define las etapas mínimas del manejo forestal. Adicionalmente, en los artículos 49 y 50, la Ley Forestal se establece que la licencia forestal será la autorización para implementar el plan de manejo, así como lo establece el documento de aprobación para realizar cualquier aprovechamiento de productos forestales. El mismo artículo 49 de la Ley Forestal establece que las licencias se les otorgarán exclusivamente a los propietarios o poseedores legítimos de los terrenos o áreas forestales. Requisitos técnicos. Las condiciones técnicas que deben cumplir los planes de manejo forestal también están regulados por la Ley Forestal, especialmente en el artículo 48, el cual establece que el aprovechamiento y manejo sostenido del bosque estará dirigido mediante el plan de manejo aprobado por el INAH y que el mismo comprenderá como mínimo la descripción biofísica de la propiedad, la superficie con bosque, el tipo y clase de bosque, área a intervenir, áreas de protección, volumen a extraer, el sistema de corte, la recuperación de la masa forestal, las medidas de prevención contra incendios forestales y el tiempo de ejecución del mismo. Como ya se explicó anteriormente, las aprobaciones de los planes de manejo forestal dependen de la ubicación de los mismos. Dentro de las áreas protegidas depende del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y fuera de ellas depende del Instituto Nacional de Bosques. Medidas de conservación. Con el reconocimiento de que los bosques naturales o cultivados sirven como fuente de generación de bienes y servicios para la sociedad, se considera la importancia relacionada con capacidad de estos para satisfacer demandas de bienes y para el mantenimiento de procesos ecológicos,
protección de cuencas hidrográficas y los recursos hídricos, vínculo hidrológico forestal, así como para la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos. Programas especiales e incentivos que promueven y facilitan el manejo forestal sostenible. En cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, el Estado de Guatemala ha tratado de fortalecer las acciones de manejo forestal como instrumento para lograr la conservación de los bosques del país. Han existido muchas iniciativas, pero la mayoría han estado orientadas a la recuperación de las tierras degradadas por medio de la reforestación. Orientadas a lograr la incorporación de los bosques al manejo forestal sostenible, fueron desarrolladas una serie de actividades a través de proyectos específicos. Muchos de estos proyectos tenían como mandato lograr la incorporación de hasta 50.000 hectáreas de bosques naturales al manejo forestal sostenible mediante programas de extensión y convencimiento. Incentivos que ofrece el país para el manejo forestal sostenible. Como incentivos se consideran los esfuerzos financieros y no financieros que realiza el Estado para lograr la incorporación de la mayor cantidad de actores en actividades específicas, como la reforestación y el manejo de bosques naturales. Incentivos no financieros son considerados como los esfuerzos que está realizando el Estado a través de las instituciones gubernamentales, responsables de coordinar la administración de los recursos forestales del país, para lograr la mayor incorporación de actores a la actividad forestal sostenible. Estas actividades están orientadas a promover un cambio de actitud entre los propietarios de bosques y la población en general en relación con la valoración de los recursos forestales. Los incentivos forestales no financieros están relacionados con la oportunidad que los entes administradores de los recursos forestales otorgan a los propietarios de áreas con bosques para desarrollar actividades orientadas al manejo forestal sostenible. El artículo de ley para lograr fomentar la aprobación de esta clase de incentivos se encuentra establecido en el Decreto Legislativo 101-96 Ley Forestal y su reglamento, donde se establecen una serie de oportunidades o facilidades para quienes muestran interés en desarrollarse en el sector forestal. Aunque la ley forestal establece la obligatoriedad de cumplir con la recuperación de la masa forestal intervenida, el artículo 53 libera de la necesidad de licencias de aprovechamiento forestal a las personas que realicen poda y raleo de plantaciones obligatorias, acciones que tienden a mejorar los bosques resultantes de las actividades de manejo forestal. La misma ley, en su artículo 56, establece que las obligaciones de reforestación derivadas de las licencias deberán ser garantizadas ante el INAH por el titular de la licencia, y una opción dentro de este artículo es haber establecido una reforestación y que ésta tenga entre 1 y 10 años al momento de solicitar el aprovechamiento y que cumpla con la superficie y condiciones fitosanitarias adecuadas, además de estar inscrita en el INAH como bosque artificial y que no corresponda a compromisos anteriores de reforestación. Incentivos financieros. Los incentivos forestales financieros son un pago en efectivo que el Estado de Guatemala otorga al propietario de tierras de vocación forestal por ejecutar proyectos de reforestación, manejo o protección de bosques naturales. En la actualidad existen 2 programas bajo este tipo de incentivo, aunque solo uno de ellos está en ejecución. Para terminar nuestra presentación, concluimos que toda plantación forestal se realiza con un objetivo, siendo en función de ello que deberán planificarse las actividades de manejo, así como la frecuencia y la intensidad de las mismas. Significa entonces que no puede generalizarse el mismo manejo para todas, puesto que no tienen el mismo propósito. Así las puede haber para producir pulpa para papel, para leña, para obtener madera por aserrío, para producir árboles navideños o simplemente para protección. Así también tiene mucho que ver la calidad del sitio, puesto que así como existen regiones donde el periodo de rotación puede estar entre 22 y 25 años, hay otras donde se podría extender hasta 35 años, lo cual debe entenderse como una gran variación en los periodos entre una y otra intervención, raleos especialmente.
En general, la mayoría de plantaciones se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos a mediano o largo plazo. Eso las convierte en cultivos expuestos a diversas situaciones que requieren de atención periódica. Esta clase de atenciones pueden ser biológicas, por constituir monocultivos, son susceptibles a sufrir ataques de plagas de todo tipo. Así, las malezas e insectos del género Atta constituyen un peligro latente en los primeros 8 meses. Luego, durante los primeros 2 años, puede presentarse problemas fungosos e insectiles que afectarían los árboles, tanto en su fisiología como en su morfología. Atención de manejo. Aquí entra la limpieza, chapeo, aclareos, raleos y limpias de liberación oportunas, ya que de realizarse tardíamente se estaría reduciendo el desarrollo de los árboles. Se propiciaría un crecimiento primario vertical desmedido, retardo en el crecimiento secundario diametral, producción de sinuosidades en el primer tercio, troces de mayor valor, y en general se requeriría de mucho más tiempo para alcanzar tamaños comerciales. Y atención económica. Fustes torcidos y con ramas muertas a lo largo reducen dramáticamente la cantidad de madera factible de aserrar, así como la calidad de las mismas por su característica de gran nudosidad alcanzada. Asimismo, se tiene el riesgo de producir árboles que solamente aportarán ciertos productos de bajo precio, trocillo y leña. En ese sentido, debe tenerse presente que la inversión inicial es alta, 13.000 quetzales por hectárea, más intereses durante los primeros 5 años si se analiza de acuerdo al esquema de programa de incentivos forestales, ahora Ley Probosque. A ello debe agregarse la inversión necesaria para el futuro manejo del bosque: podas, aclareos, raleos o claras, cortas de liberación, protección contra incendios, etc., hasta llegar a la corta final.